Con ese aplauso estamos dando bienvenida a todos aquellos quienes en este momento están conectándose con la transmisión del culto de la Iglesia Fraternidad Cristiana del Templo Central desde Phoenix, Arizona. Así que, ¿cómo le decimos a ellos, hermanos? ¿Cómo les decimos? Bienvenidos, pero no se escuchó. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos, hermanos y hermanas que ya se están conectando en este grupo de Facebook que domingo tras domingo estamos transmitiendo. Pueden sentarse, por favor, con sus Biblias en mano, y aquellos que se están conectando también les pedimos que tengan sus Biblias abiertas para escudriñar, examinar el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 1 y 2, y luego en la siguiente página y media continúa con el versículo 52 hasta el 60. El capítulo 7, cuyo título hace referencia de un hecho que sucedió en Jerusalén. Posiblemente entre los años 33, por ahí, o al final de 33, o el comienzo del 34 después de Cristo, sucedió un incidente, un acontecimiento, y se trata de una acción doble. Primero, proveniente de la iglesia. Segundo, proveniente de los religiosos. Cuando hablamos de judíos, estamos hablando de la religión del judaísmo. Estamos hablando de la religión monoteísta. ¿Qué quiere decir judaísmo? Ese término procede de una tribu, de una descendencia, de uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y todavía hay familias en nuestros tiempos que no nos sorprende que también han procreado muchos hijos e hijas. El caso de Jacob, que era hijo de Isaac, ¿sí? Isaac tuvo 2 hijos. Uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Y el papá de Isaac se llamó Abraham. Así que de la descendencia de Abraham, de Isaac su hijo, y ahora de Jacob, el hijo de Isaac, que tuvo 12 hijos, uno de ellos se llamó Judá. ¿Está claro? Judá. Y ese nombre se lo pusieron en un momento y de un tiempo en donde había una hambruna, un tiempo de sequía, de hambre. Y entonces la descendencia de Jacob, ¿verdad?, y sus 12 hijos tuvieron que emigrarse a otro país. El país donde se hablaba de abundancia de cosechas era Egipto, ¿sí? Es otra nación, es otro país vecino. Pues allá fueron a parar. Y llegó el tiempo, ¿verdad?, de que Dios levanta a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés?
Moisés nació en Egipto. Sus padres fueron judíos, hebreos. Cuando hablamos hebreos, es lo mismo de decir judíos. Hebreo es el que habla el idioma, el hebreo, ¿sí? Y es lo mismo cuando decimos, soy mexicano. Y mexicano en el mundo entero lo entienden que habla el español, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, ¿verdad? Los judíos se llamaban así por ese nombre de Judá, de ahí viene judío, Judá, de ahí viene ese nombre que se le dio a esa descendencia. ¿Está claro? Entonces, pero también se llamaban israelitas, ¿sí? ¿Y por qué se llamaban israelitas? Porque ese nombre proviene de el segundo nombre que se le dio a Jacob. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob luchó con un ángel? ¿Sí? Luchó por una bendición. Y él dijo, ese Jacob, dijo a ese ángel, no te dejaré si tú no me bendices. A raíz de esa lucha con ese ángel, el ángel le preguntó a Jacob, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob, era el nombre que le puso su papá, Isaac. Y luego el ángel le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Luchador. Proviene de ese acto, de esa acción de Jacob cuando él luchó con un ángel. Así que Israel significa luchador, el que lucha, etcétera. Entonces, Jacob tenía ese doble nombre y a todas sus descendencias hasta el día de hoy llevan dos nombres: judíos, que provienen de la descendencia de Judá, ¿está claro? De ahí procede judaísmo, es la práctica religiosa o la religión que mantuvieron la descendencia de Judá. Entonces, llegó el tiempo en que Dios levantó y llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, para que se cumpliese la promesa que Dios había hecho al patriarca Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le dijo cuando él estaba allá en la tierra de Shinar, allá en la Mesopotamia, de lo que ahora es Irak, esa región, era Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te voy a dar una tierra para toda tu descendencia. Bueno, pues entonces Dios había prometido eso a Abraham. Abraham se lo comunicó a su hijo, que se llamó Isaac. Digan conmigo, eso. E Isaac se lo traspasó a su hijo Jacob. Así que se multiplicaron en Egipto. Se levantó un faraón, ¿verdad?, que no conoció al Dios de este pueblo y lo maltrató. En medio de este maltrato, entonces Dios levanta a Moisés y Moisés saca el pueblo para llevarlo a la tierra prometida, porque ya se lo había prometido Dios. ¿A quién? A Abraham. Así que Abraham le transmitió esa doctrina a su hijo Isaac,
Isaac lo transmitió a su hijo Jacob. Jacob entonces lo transmitió a sus 12 hijos. Lo transmitió. En otras palabras, estaba diciendo, temporalmente vamos a estar en Egipto, en abundancia y también en pobreza. ¿Sí? Así cuando se casa una pareja, ¿verdad? Donde se le dice, cuidará, la protegerás en abundancia y en pobreza. Y dicen, como dicen los contrayentes, sí. Entonces a Jacob le dice a sus 12 hijos, temporalmente vamos a estar con abundancia, temporalmente vamos a estar en pobreza, pero acuérdense de nuestros ancestros, Abraham, que Dios le habló y le dijo que a su descendencia le daría la tierra prometida. Así que, hermano, este pueblo que se le llamó israelitas, judíos, tenían una esperanza, ¿sí? Tenían una esperanza. Y esa esperanza, hermano, llegó su momento en donde dio a luz. Y por lo tanto, llegan ahora a la tierra prometida, que hoy se llama Israel. Fíjense bien, que la tierra tiene varios nombres. Tierra prometida, tierra de Canaán, tierra de Israel. Toda la nación se conoce como la nación de Israel. Y los que viven allí son los descendientes de Abraham, que se conocen como judíos o como israelitas. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Para que quede bien claro en nuestras mentes y nuestros corazones este pasaje bíblico. Porque este pasaje bíblico tiene 60 versículos. Y en estos 60 versículos hubo un seguidor de Cristo. ¿Sí? Hubo un seguidor de Cristo. No era apóstol, pero era un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo es un discípulo. El discípulo es el que aprende de su maestro. Así que, pero no era apóstol, en la categoría con que Dios, Jesús, llamó, escogió y nombró a 12. Dice, ven, 12 apóstoles con los 12 hijos de Jacob o Israel. Ahí hay una representación simbólica, lo que significa una continuidad de promesa de Dios. ¿Está claro? ¿Me están entendiendo? Entonces, aquí está el punto. Cuando Josué, digan conmigo Josué, no escuché. ¿Quién fue Josué? ¿Quién fue Josué? El sucesor de... Ay, Dios mío. Sucesor de Moisés. Dígale, hermano, que está a tu lado. Mete esto en tu cerebro, por favor. Dígale, mete esto en tu cerebro. Porque esos nombres tienen una bendición. Cuando usted pronuncia el nombre de Jesús,
no es solamente bendición, sino estás pronunciando el nombre que tiene poder. Y cuando mencionas ese nombre, todos los enemigos que tú has tenido, incluyendo a Satanás y los demonios, cuando escuchan ese nombre, están temblando como cucaracha fumigada. Cuando usted fumiga una cucaracha, ¿qué pasa? Porque hay poder. El sucesor de Moisés se llamó. Acabo de repetirlo, mi hermano. Eso. Ahí está. Josué. Entonces, Moisés no le tocó la bendición doble de poder poner su pie y distribuir de las 12 tribus de Jacob toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham. No le tocó, pero sí le tocó la primera parte, de que Dios le tomó de la mano y le llevó en la montaña más alta, que se llamó la montaña Nebo, y desde ahí Moisés vio la tierra prometida que Dios había dado a Abraham, pero no le permitió entrar. El sucesor le tocó entonces la bendición de repartir todo ese territorio, y una franja de ese territorio le tocó a uno de los hijos de Jacob, que se llamó Judá. Digan conmigo, Judá. Así que de ahí viene la palabra judíos. De ahí viene la palabra de la religión judaísmo. ¿Sí? ¿Y por qué no en los otros hijos de Jacob? Porque Judá creyó literalmente en la promesa de Dios. O sea, cuando Dios habla, hay dos opciones: creerlo literalmente o simplemente creerle a medias. Y las cosas a medias no están completas. Así también sucede en el terreno espiritual. Entonces, Judá creyó literalmente en la promesa que Dios dio al patriarca Abraham. Lo transmitió a su hijo Isaac, y de Isaac lo transmitió a Jacob, y de Jacob lo transmitió a los 12, pero Judá, creyó literalmente que la tierra que estaba pisando era la tierra que fluía leche y miel. ¿Cuánto dan un aplauso poderoso? Porque esa promesa se cumplió literalmente en las 12 tribus de Jacob, pero ahora Judá. Termino con esto. Entonces, este pasaje que acabamos de leer es más, Jesús provenía de la descendencia de Judá. El Apocalipsis habla del león de Judá, un símbolo, el vencedor, el que derrota a los enemigos, etc. Ese es Jesús. Entonces, este seguidor de Jesús, que se llamó Esteban, digan, Esteban. Esteban creyó a Dios.
literalmente creyó en Dios. ¿Qué significa creer literalmente en Dios? No tener ninguna duda en lo que está escrito en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Él creyó de corazón. Así como Judá creyó en la promesa que Dios hizo a Abraham, que la tierra que estaba pisando era la tierra literal de la promesa. Esteban, un seguidor de Cristo, creyó en Jesús, que fue y es el Mesías, que creyó en ese Jesús que fue crucificado y sepultado y al tercer día resucitó. Lo creyó de corazón Esteban. Y todo lo que se cree de corazón se habla, se anuncia, se testifica. Todo lo que se cree de corazón se anuncia, se proclama. No se puede encerrar en el corazón y guardar posturas de silencio. ¿Cuánta gente a tu alrededor o en tu trabajo te conoce que eres un seguidor de Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos conocen en el lugar de trabajo, en el mercado, en el vecindario? ¿Cuántos nos conocen que somos seguidores de Cristo? ¿Cuántos? Nada más 1, 2, 3. ¿Los demás? Amén. No se avergüencen del Evangelio. Donde quiera que estén, donde quiera que anden, Dios va a preparar terreno y oportunidad para que ustedes den a conocer que son seguidores de Jesús. Yo casi evito usar la palabra cristiano. ¿Saben por qué? Porque esa palabra, aunque proviene de aquellos que siguen a Cristo, pero esa palabra, hermano, como que ya está muy choteado por los malos testimonios. ¿Sí o no? Los malos ejemplos. Y ya la gente dice, no, para ser como ese cristiano, mejor estoy bien aquí dentro de mi religión. ¿Han oído ustedes ese dicho? Por eso, en donde yo pueda, yo he dicho, ¿eres cristiano? Me dicen. No. Y le digo, yo soy un seguidor de Cristo. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar. Gloria al Señor. Seguidor de Cristo. El que sigue a Cristo no puede ocultar lo que hay en su corazón. El que es seguidor de Cristo no puede ocultar la obra que Cristo ha hecho. No puede, jamás. Hay algo que arde en su corazón. Hay algo que lo impulsa. Hay algo que lo motiva. Hay algo que no lo deja en paz. Y ese es el poder de la manifestación del poder de Cristo. Esteban no podía guardar silencio. Hablaba a todo mundo. A sacerdotes. A todo. Él no se avergonzaba del Evangelio. Miren, los seguidores de Jesús, los primeros 100 años de la historia del cristianismo que no relata el libro de Hechos, era gente sencilla como ustedes y yo, pero gente valientes. Dicen que los de Sinaloa son valientes, ¿cierto? Dicen que los de
Sonora son valientes. Los de allá del hermano Rodríguez, que son valientes. De allá de Michoacán, Guerrero, aventados. ¿Sí? Los seguidores de Jesús son valientes, son aventados, son arriesgados, no se apenan, no se avergüenzan. Porque Pablo lo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos han sentido, experimentado ese poder en sus vidas, hermanos? Así que vamos a levantar nuestras manos otra vez y darle gracias a Dios. Porque este alimento que acaban de recibir y de escuchar, seamos valientes al salir de aquí todos los días, en las oportunidades que tengamos, hablemos de que somos seguidores de Cristo. Amén. Somos seguidores de Cristo. Señor Dios Todopoderoso, concluimos este estudio bíblico, este comentario bíblico dominical dirigido a jóvenes, adultos que tienen la capacidad para escuchar, para reflexionar sobre la exposición. Te pedimos que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que lleve frutos a través de un testimonio valiente de cada uno de tus seguidores. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos. Permita que esta palabra eche raíces profundas, dé frutos al 100%, los que nos están escuchando a través de esta transmisión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias. Les damos 3 minutos para que salgan de sus lugares y saluden a alguien que usted casi no saluda. Porque si saluda solamente a los que ya son conocidos, hermanos, esa no es gran ventaja. Saludémonos en el nombre del Señor.